Bueno, y lamentablemente entrando a cosas más serias y más preocupantes, el asunto de las corcholatas y la elección de la asociación presidencial no es el territorio donde el presidente debe estar más preocupado o debe estar más preocupado. Al presidente no solamente el asunto de la asociación presidencial se le está saliendo de las manos, se le está saliendo de las manos ya también, bastante más de lo que ya estaba, el asunto de la seguridad nacional. Ya un tema de gobernabilidad. Absolutamente. Lo que ha pasado últimos días en Chiapas y también en Chihuahua, donde, bueno, pues ahorita nos platicarán ustedes qué cosas han estado sucediendo, pero indican claramente que pues, la disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ya rebasó el territorio de los acuerdos, de las territorialidades. Ya se están desplazando todos por todos lados, ¿sí? El que operaba en Chihuahua, pues le mataron ahí al cártel de Sinaloa, al jefe. Quiere decir que el cártel de Jalisco ya está queriendo entrar a Chihuahua, que es territorio de los 3 estados de Sinaloa, con Durango, Sinaloa y Chihuahua. Y pues yendo a Chiapas, también el cártel de Sinaloa, disputándole un espacio que supuestamente lo tenía dominado Jalisco Nueva Generación, y con un asunto que tiene que ver con secuestros y poner contra la pared a la autoridad secuestrando 16 elementos del área de seguridad de Chiapas, pues nos habla de que esto se está saliendo. Y luego para cómo un presidente que en el colmo del cinismo se pone a chaquetear otra vez, sí, en la mañana, con el término de decir, yo le voy a decir a las mamás y a los abuelitos de estos muchachos que se porten bien, etcétera, y que también etcétera. Diciendo, es un enfrentamiento entre grupos. ¿Y? No era eso lo que decía Felipe Calderón, Claro. y que tanto se criticó en Absolutamente. la estrategia de seguridad de 2006 a 2012. Absolutamente. Rodrigo, ¿qué decimos A de eso? ver, el caso de Chiapas es alarmante porque el secuestro de estos funcionarios se hizo como una extorsión al gobierno, diciendo tienen que renunciar 3 funcionarios clave del aparato de seguridad, incluido el subsecretario de Seguridad Estatal de Chiapas. Recordemos, Chiapas es una región que durante décadas han convivido grupos paramilitares, incluido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, han convivido también células del crimen organizado, que en este caso son pequeñas franquicias, por llamarlas de una manera, tanto el cártel Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa, y por supuesto también una pesada presencia del ejército mexicano. Todas estas, digamos, facciones armadas pues son un caldo de cultivo para el desastre, y algo se rompió en ese equilibrio. ¿Qué se rompió? Pues algunos analistas comentan fue la entrada de dinero por el tráfico de migrantes. Eso ha sido una parte fundamental, que los cárteles de la droga ya no son solo cárteles de la droga, ya son organizaciones criminales muy sofisticadas, donde lo mismo entran a la extracción de recursos, a la tala ilegal de árboles, al tráfico de migrantes, al cobro de piso. Y el tema aquí es, esto no es un asunto exclusivo de Chiapas, lo estamos viendo al mismo tiempo en Apatzingán, se está repitiendo esa misma dosis, lo ha señalado Crisis Group por muchos meses esa situación. Lo estamos viendo también incluso en Tijuana, no solo en las zonas rurales, en Tijuana, una zona urbana, donde la alcaldesa Montserrat Caballero dice, a ver, yo ya estoy pidiendo bandera blanca a los cárteles de la droga y estoy pidiendo que me acepten irme a vivir al cuartel militar de la zona. Imagínate, ya se fue, ese es el estado en el que la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, recibe al país. ¿Ya hablas de la que está preocupada por los sueldos de la Corte? Por los sueldos de la Corte. Es decir, tenemos un problema serio de gobernabilidad mientras seguimos hablando del proceso de la sucesión presidencial, mientras el presidente sigue denostando desde la mañanera al Poder Judicial y la Secretaría de Gobernación como una oficialidad de parte solo le da cauce a ese proceso. Pero la gobernabilidad y la estrategia de seguridad, ¿dónde están? Y esto exhibe 2 grandes fallas de la estrategia de seguridad actual, que es una estrategia militarizada, número 1, y número 2, centralizada. Esto ha exhibido que la falta de policías locales fuertes, la falta de policías estatales fuertes, realmente es el talón de Aquiles de nuestra política de seguridad. A mí lo que me sorprende, Rodrigo, es que no tengamos, Marcela, aquí una indignación de parte del presidente que perciba esto con una tranquilidad. Pero no es que interesa. ¿para qué se va a indignar? Si él es el que puso abrazo, no balazos. Bueno, no sí, se va a por indignar. eso. El punto es
¿qué autoridad tenemos para que el jefe mayor del Estado mexicano, Totalmente. el custodio del Estado de Derecho, ¿sí?, ni siquiera se sacuda al ver a 16 hombres hincados con las metralletas puestas Claro. de los narcotraficantes, haciendo y deshaciendo los tipos lo que quieren, sin que haya una autoridad que diga vamos por ellos? Simplemente se concreta decir no habrá impunidad y yo voy a hablar con sus papás y sus abuelitos. Alejandro. Creo que así como el presidente criticó el fracaso del modelo de seguridad de los gobiernos neoliberales, el estado de guerra que crea Felipe Calderón, y él le apuesta a la recomposición del tejido social para que la gente no tenga que ir hacia el crimen organizado para comer o para... Desde su concepción está equivocada y es un fracaso total. Ya está comprobado que no hay correlación. Y lo que me llama mucho la atención es cómo esa narrativa presidencial se va hasta el crimen organizado, porque escuchas tú al presidente en el sentido de no queremos problemas, queremos convencer por las buenas al crimen organizado, y escuchas a este vocero del crimen que tiene retenidos a 17 personas, y es la misma narrativa, es no queremos problemas con la federación, no queremos hacer daño, no queremos meternos con el ejército, no queremos meternos con la gente inocente, pero si no, vamos a acabar con estos 17. No, y con la cantante que fueron por ella a su casa, que delante de sus niños tuvo que ir por el techo de la casa y la agarran, y es un asunto que tiene que ver con... ¿Cuál es el Estado de Derecho? O sea, en el sentido donde voltean a ver, y porque la otra es, bueno fuera que fuera una lucha entre 2 o 3 cárteles. Los cárteles no existen, hay facciones, hay más de 260 bandas. Acabamos de platicar con gente del estado de Tamaulipas, donde les preguntas a gente que conoce seguridad, ¿quién es el cártel? Dice, no sabemos. Hay muchos grupos, hay muchas pandillas. Está demasiado fragmentado. Está demasiado fragmentado. Lo vimos aquí en Nuevo León. Acaban de asesinar a una policía, a una mujer de Apodaca, que estaba haciendo su rondín. Sí. Recibió un balazo. Estamos viendo escenas en Nuevo León, a la gente de Fuerza Civil que está patrullando, reciben ataques certeros por parte del crimen organizado. Escenas que no habíamos visto. Hablo de Nuevo León. Yo cuando escucho el nombre de Chiapas y veo que hay un estado de emergencia, Chiapas es un estado... Te recuerda al 94. Así es. Y previo a una elección, ¿no? Entonces... me preocupa más que no veo los delincuentes van a seguir riéndose en nuestra cara mientras tengamos a un presidente en que abrazos no balazos y como un papá a regañadientes y jajaja, jijiji, cuando dicen, para empezar, dicen que hasta son jardineros los que están ahí. Ni siquiera de seguridad pública. Uno de los funcionarios era jardinero. ¿Ok? Entonces, a ver, hoy es la entrevista de una de las familiares en la mañana llorando. Y tú dices, ¿cómo tengo en otra palestra un presidente diciendo eso que está diciendo? Ahora, eso de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no. Porque aquí en Chiapas los obispos, desde hace mucho tiempo atrás, han estado pidiendo ayuda al gobierno federal y no se les ha dado nada de ayuda. Ellos mismos lo han dicho. Han salido en entrevistas y demás diciendo, yo he hablado con los cárteles. Ellos están metiendo las manos al fuego entre los cárteles porque ni el gobierno local ni el gobierno federal está pudiendo, no que esté pudiendo, no están ni tratando. Entonces, eso es lo que compete ahorita. Hace un mes, más de 100 activistas e intelectuales afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional publicó una grave advertencia donde dicen Chiapas está al borde de la guerra civil. Y si tú lo viviste, Ramón, en primera línea cuando eras el director editorial de Reforma, lo que pasó en el 94 no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, sino que ya había algunos indicios previos. Recordemos que la revista Proceso sacó desde 1993 que ya había facciones paramilitares preparándose en los bosques y en la selva chapaneca. Es decir, estos podrían ser los primeros avisos de un estallido social en Chiapas. Pero también hay una situación nacional que está en el borde del colapso. A ver, estas imágenes que vemos de la gente hincada con la pistola en la cabeza no son nuevas. Apenas la semana pasada se publica un video atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación, donde sicarios tienen a más de 10 trabajadores sexuales de Guanajuato
arrodilladas también diciéndoles que se tienen que someter a sus designios. Es decir, esto sucede Y agárrate el caso uno famoso y otro. del ajusticiamiento de todos los del call center en Jalisco. Así es. Claro. Es uno más. Pero indigna más. Crisis Group Sí. saca un reporte donde dice, más de 80 municipios en este país viven violencia extrema. Y violencia extrema ya son niveles centroamericanos, de lo que estamos hablando. Niveles africanos también. Y aunado a eso dice, y más de 140 municipios están completamente capturados por el crimen organizado. Esa es la realidad de la gobernabilidad de este país, y esa realidad no está estudiándose en este momento en Bucareli con Luisa María Alcalde, y no está estudiándose en Palacio Nacional con el presidente Ni en la López Secretaría Obrador. Y menos Nacional. Sedena. Ni la Secretaría de la Defensa Nacional. La pregunta es, ¿qué hace el grupo famoso de seguridad que se reúne con el presidente todos los días a las 6 de la mañana? Pues llega con sus Yo creo que Cartier. será hablarle a las Con abuelitas la- y a los papás de los delincuentes para decirle, Sí. oiga, su hijito se está portando mal. A lo mejor, Sí, Claudia sí X siento González eso. no los deja hacer su trabajo. Y es culpa Tal de vez, él. sí, Quizá. tal vez. Quizá también es O culpa tampoco de él. los lentes Cartier Qué que triste, sacaban ahí qué en triste Bucaramanga. tener un Es país grave la situación. Sí. muy grave, muy, pero muy grave. Y el hecho de tener un presidente que no respete el Estado de Derecho, que además chacotee encima de ese Estado de Derecho No. y permita que las cosas se estén desbordando como están desbordando. A ver, hoy en este país, lamentablemente, para la gran mayoría de los jóvenes millennials, su única ruta de ascenso social y económico tiene que ver con el crimen organizado. Claro. Sea como sus sicarios, sean como sus informantes, Vigías. sean como sus cobradores de piso, sean como lo Qué que tristeza. sea. Ahí están, ahí donde se puede llegar rápido sin tener que estudiar. Sin tener que- Claro. Y mientras, pues tengo la beca Nini, que me da el gobierno federal, con lo cual puedo sobrevivir, porque Pero lo qué hemos, lo hemos- futuro. lo hemos dicho reiteradamente, que nos digan el resultado de esas famosas becas de jóvenes, ¿cómo les titulan? Jóvenes construyendo el Construyendo el futuro. futuro. ¿Cuál? A ver, que nos digan el reporte de universidades. ¿Cuántas universidades en el país de verdad ¿Cómo aumentó la matrícula? aumentaron la matrícula? No aumentó, no ha aumentado nada. Y estamos, Al según esto, contrario. repartiendo millones de becas. ¿A dónde está ese dinero? ¿De verdad se está repartiendo? Y a los que les llegue, sean pocos o muchos, ¿en qué lo están usando? Porque en estudiar... Y la No. justificación que dice el presidente López Obrador, que está atendiendo las causas del crimen organizado, creo que ya está más que comprobado que no hay correlación, No hay correlación. que los cárteles siguen operando, que las bandas se siguen fragmentando, que se está explotando la falta de capacidad estatal, la falta de construcción de policías locales y estatales. Y eso es lo que estamos viendo. En un escenario donde desde el 2006 empieza la fragmentación de los cárteles por la famosa política Kingpin, traída desde Estados Unidos y que ha derivado en más de 260 grupos criminales operando en el país, pues la respuesta no es una respuesta militarizada y centralizada. La respuesta tiene que ser en la construcción de capacidades locales y estatales. Eso se hace con dinero, con política pública, con esfuerzos institucionales, y el problema aquí es quién se hace responsable del fracaso. Comenzamos la falta de respeto de los cárteles, primero en los municipios. Ya la estamos escalando hoy a nivel estatal, Claro. en donde los ultimátums se les dan al gobernador. Claro. Imagínate. Lo estamos viendo Claro. en todos lados. Esto de Chiapas es un ultimátum al gobernador. Al gobernador, A remover a Y que no ha funcionarios de su pronunciado. gobierno. Y van a empezar diciendo, me remueves al de seguridad y pasado Sí. mañana al secretario Pero de el gobierno gobernador, y al tesorero, etcétera, Hasta ahorita etcétera. no se había pronunciado. ¿eh? Bueno, ni se Y- pronunciará. Ni se pronunciará, Ni se por pronunciará. La pregunta es, ¿cuánto tardará? Así como tardamos 3 años en que brincaran del nivel municipal al nivel estatal, ¿cuánto tardarán esos cárteles en empezar a ponerle ultimátums al gobierno federal y al presidente López Obrador? Cuando ya le digan, ¿sabes qué, presidente? Ya los abrazos son suficientes. Claro. O estás conmigo o estás contra mí. El, Pues sim- el simple hecho de que, por ejemplo, en un aeropuerto de Estados Unidos, en cada esquina está Wanted y están todos los narcotraficantes de México, y aquí llegas a México y no hay ni un solo cartel, o sea, no cartel, sino cartel de Most Wanted, con eso tenemos. O sea, porque nadie los está buscando. Nadie. Allá lo están buscando por todos lados, supuestamente. Pero eso da, como dices tú, el lenguaje hacia el delincuente es, aquí es tierra de nadie, tú hazlo.
Allá, no. Entonces... ¿Algún comentario final? Yo me sumo a la parte preocupante. Recordemos Colombia en los años 80, ese brinco se dio hacia el gobierno federal, ¿sí? Y no acabó la cosa muy bien. Entonces, ese es el discurso que hay ahora en algunos sectores del aparato de inteligencia estadounidense y sobre todo también en el Partido Republicano. Ya la comparación es que México no es un caso aislado, sino que México es la iteración de lo que fue Colombia en los 90s. Y por eso, ¿qué se está proponiendo? Se está proponiendo un plan Colombia para México, se está proponiendo que México ya no sea parte del Comando Norte que vigila toda esta parte que tú lo de vienes las Fuerzas Armadas diciendo estadounidenses. 30 Quieren que años. México sea parte del Comando Sur porque es un comando más especializado en guerras de contrainsurgencia, en conflictos étnicos. Es decir, esto ya es un problema que está escalando de nivel y si no se hacen las cosas correctas desde el Estado mexicano, nos van a venir a corregir la plana desde Washington. Ya vienen en camino. Hablamos en la próxima.